Bienvenidos a una nueva webinar del grupo Iberley Colex. Hoy contamos nuevamente con Murlik Somal, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y funcionario en excedencia del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, tiene una amplia experiencia en el mundo económico, fiscal y empresarial. A lo largo de su historia laboral ha realizado funciones de asesoría fiscal y de docencia y en la actualidad es auditor de cuentas. En esta webinar nos expondrá todas las claves del cierre fiscal del impuesto de sociedades 2020 en el ámbito estatal. Damos paso a Murli. Buenos días a todos nuevamente. Agradecer en primer lugar al Grupo Iberley College esta invitación a volver a compartir con ustedes los conocimientos y voy a tratar lo que serían las cuestiones más importantes a tener en cuenta para el cierre fiscal del impuesto sobre sociedades del año 2020 que estaremos ya comenzando a realizar. Realmente del año 2020 respecto al año 2019 no han habido cambios ninguno que tenga carácter significativo, es todo exactamente lo mismo. Entonces lo que he preparado para este webinar es algo más de tipo práctico y es un poco comentar, por un lado, el trabajo que entiendo se debe de hacer para poder liquidar el impuesto sobre sociedades, que es lo que nos va a llevar la mayor parte del tiempo de la webinar, y luego repasar algunos conceptos tributarios que considero los más interesantes. En el material que se aporta es mucho más extenso para que todo aquel que quiera acudir o ampliar algún concepto pueda hacerlo sin ningún tipo de problema y vamos a entrar ya desde el punto de vista práctico. Cuando a mí me viene un cliente y me dice, quiero que me hagas el impuesto sobre sociedades de este año y de esta sociedad. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? Es pedir siempre un balance de sumas y saldo al máximo detalle. Y vamos a realizar un análisis de todas las cuentas que componen ese balance de sumas y saldo. No vamos a hacer, y quiero dejarlo claro, y lo repetiré varias veces durante mi intervención, no voy a hacer ningún tipo de auditoría. Eso es un trabajo de los auditores, o a lo mejor la empresa no está obligada a auditar. Nosotros no vamos a hacer ningún trabajo de auditoría. Sí vamos a hacer una especie de una mini auditoría, pero fiscal. No vamos a parar en temas contables, pero sí vamos a analizar todas las cuentas que aparecen en ese balance de suma y saldo a efectos de que pueda o no tener incidencia fiscal. Y entonces voy a ir analizando cuenta a cuenta de las que componen dicho balance. Voy a empezar con el activo y voy a empezar dentro del activo con el grupo 2. Voy a analizar las cuentas del inmovilizado, donde aparecerán todo el inmovilizado con sus amortizaciones acumuladas, y ahí voy a verificar, primero, qué sistema de amortización se emplea. Es verdad que la mayoría de nuestros clientes suelen utilizar el sistema de amortización por tabla, pero puede haber alguno que esté utilizando algún sistema degresivo o algún plan especial de amortización. Entonces tendremos que tener esto en cuenta para poder liquidar de forma correcta el impuesto sobre sociedades. Voy a analizar los gastos que se hayan realizado en reforma en inmuebles arrendados, bien arrendados por nosotros, bien porque nosotros seamos propietarios. ¿Por qué? Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que la frontera entre lo que es un gasto por reforma o lo que es un gasto de mejora, es una frontera que muchas veces es muy difícil de definir. Entonces, y esto puede tener incidencia importante, ya que un gasto de reforma contabilizado como tal deduce de la base imponible, pero la administración podría entender que no, que sería una mejora y habría que activarla, o el caso contrario, que nosotros lo hayamos activado y la administración considere que debería de ser un gasto. Alguien puede pensar que esto sí que no es normal porque hacer el gasto va directamente a reducir de la base imponible, pero dependiendo de dónde estemos, es decir, en el caso de comunidades como la Canaria, donde existen unos determinados beneficios fiscales a las inversiones, también ocurre en el País Vasco que yo conozca, pues a lo mejor me puede interesar activar y en otros sitios me interesaría llevar a gasto. Recordar que no tenemos que hacer lo que nos interese, sino lo que marca el Plan General de Contabilidad. Y por lo tanto tenemos que verificar si están bien contabilizados, puesto que puede dar lugar a una contingencia fiscal. Debemos de preguntar también, debemos de saber si se están acogiendo a la amortización acelerada, a la que tienen derecho las empresas de reducida dimensión, que como saben es poder duplicar el porcentaje de amortización que se está aplicando en el caso de inmovilizado material o incrementarlo en un 50% en el supuesto de inmovilizado intangible.
Recordar aquí, porque esto es muy importante desde el punto de vista práctico, que si las empresas de reducida dimensión utilizan esta posibilidad de la amortización acelerada, ha de realizarse vía ajuste extracontable y no se debe de realizar nunca incrementando el importe de la amortización contable, ya que eso estaría mal. El Plan General de Contabilidad no nos permite incrementar el importe de la amortización, es una cuestión fiscal, por lo tanto debe de ir como ajuste extracontable. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué más da? La base imponible va a dar lo mismo, lo haga de una manera, lo haga de otra, pero no tenemos que olvidar que este derecho que tenemos de acelerar la amortización desde el punto de vista fiscal está considerado como un derecho de opción. Por lo tanto, si yo no aplico el ajuste extracontable y lo que hago es incrementar la amortización contable, un inspector, un actuario me puede decir siempre que ese exceso de contabilización no es gasto deducible, y cuando yo le diga, bueno, sí, pero podría haber hecho el ajuste extracontable, sí, pero el ajuste extracontable no está hecho, con lo cual nos eliminaría esa parte de amortización con el acta correspondiente. Recordar, en el caso de que se hayan adquirido elementos del inmovilizado a empresas del grupo y que tengan, por lo tanto, la consideración de activo usado, en los activos usados como regla general se pueden amortizar al doble del tipo de amortización que aparecen en tabla. Pero en el caso de adquisición a empresas del grupo, recordar que este doble está limitado por el importe que venía practicando de amortización la empresa a la que le adquirimos el bien. Luego, estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta desde el punto de vista fiscal. Por eso, al analizar el balance, cuando vemos una adquisición, tenemos que preguntar todo este tipo de cuestiones. En el caso de que el bien haya sido adquirido en régimen de leasing, al ver el balance y vemos que hay un alta, pues tenemos que preguntar cómo se ha financiado. Si es en régimen de leasing, recuerden que los regímenes de leasing tienen un régimen de tributación específico, donde la dotación a la amortización contable no va a tener la consideración de gasto deducible, pero sin embargo lo que se paga en concepto de coste de recuperación de capital sí que lo va a tener. Luego esto es importante también tenerlo en cuenta. Debemos de verificar todas las altas y bajas de inmovilizados que hayan habido, altas para verificar lo que he dicho anteriormente, y en el caso de la comunidad de que tengan incentivos fiscales, pues verificar si se cumplen el resto de requisitos para poder aplicar estos incentivos fiscales, y en el caso de la baja del inmovilizado, para comprobar que esté correctamente contabilizado el beneficio o pérdida que se haya obtenido en esa venta del inmovilizado, como diré más adelante, si se va a cobrar en un plazo superior al año o no, y en el caso de comunidades que tengan también incentivos fiscales, ver si la baja ha cumplido el requisito normalmente de mantenimiento del inmovilizado, ya que si no habría que regularizar los incentivos aplicados con anterioridad. En el caso de daciones en pago, donde tengan lugar esta dación en pago entregando o recibiendo un inmovilizado y donde hayan quitas, recordar que las quitas en estos casos han de contabilizarse como ingreso y específicamente como ingreso financiero. Continuando con los elementos del inmovilizado, tenemos que analizar si se han contabilizado o no deterioros de los mismos. Recordar que los deterioros en los elementos del inmovilizado dejaron de ser deducibles desde el año 2014, pero puede que con anterioridad hubieran habido deterioros. Si existen deterioros contabilizados, tenemos que tasar esos elementos del inmovilizado todos los años para ver si ese deterioro se ha de incrementar o se ha de revertir parte de ese deterioro. Con lo cual, siempre que veamos que hay un elemento deteriorado en el balance, tendremos que preguntar por él. Si solamente nos limitásemos a coger grupos 6 y 7 para liquidar el impuesto, no nos daríamos cuenta de este otro tipo de factores que también intervienen en la liquidación del impuesto. Recordar también, en el caso de que no existan deterioro, debemos de preguntar a nuestro cliente si existe algún elemento inmovilizado que realmente se haya deteriorado, puesto que aun cuando no sea gasto deducible, debería de contabilizarse. Repito, voy a mirar el aspecto fiscal. ¿Y por qué digo debería de mirar esto, aunque no sea deducible fiscalmente? Porque en un futuro, si yo hoy tuve que deteriorar y pasado no lo hice,
y pasados 5 años vendo ese elemento inmovilizado con un beneficio, con una pérdida, la administración tributaria me podría decir que yo tenía que haber deteriorado hace 5 años y el no haberlo hecho ahora no me va a permitir, es un saneamiento de activos lo que estoy haciendo y me puede impedir la deducibilidad correcta. También tenemos que tener en cuenta en aquellas empresas que tengan prorrata, verificar que se esté contabilizando correctamente el IVA o el IJIC, así como la posible activación de gastos financieros en su caso. Recuerden que en empresas que tengan prorrata tenemos que tener en cuenta que el IJIC soportado no deducible en relación a gasto es un mayor gasto, pero en relación al inmovilizado es un mayor valor del inmovilizado, con lo cual esa parte no irá a gasto de forma directa, sino que irá a gasto vía amortización, con la posible contingencia fiscal en el caso de una errónea contabilización. Por último, no afecta al cierre fiscal, pero es un poco por comentar, porque todos los años cuando llega esta época de la campaña del impuesto sobre sociedades, los clientes pues suelen preguntar en muchos de los casos, pues si ya pueden tirar toda la documentación que tienen. Bueno, recordar que normalmente en las sociedades toda la documentación se ha de guardar un mínimo de 6 años, porque no es porque obligue la normativa fiscal, que prescriben a los 4 años y medio aproximadamente, pero sí debido a la normativa mercantil, y que en el caso de la documentación correspondiente al inmovilizado se ha de mantener, digamos que 6 años después de que se realice la última dotación a la amortización contable. En cuanto a las inversiones financieras permanentes, simplemente destacar una cuestión que es la que suelo preguntar, es si se han cobrado dividendos que provengan de reservas generadas de participaciones que hayan sido adquiridas recientemente, porque en el supuesto esos dividendos no se han de contabilizar como ingreso financiero, sino como un menor valor de la adquisición, es decir, como un menor costo. Por lo tanto, al no contabilizarlo como ingreso financiero, no tributaría y por lo tanto la base imponible sería menor. La cuota del impuesto sobre sociedades disminuiría, lo cual siempre sería agradecido por nuestros clientes. En cuanto a las existencias, simplemente verificar si se lleva, digamos, un inventario de existencia y como veremos cuando entremos a analizar el grupo 6, qué márgenes brutos se están aplicando. En cuanto al grupo, ya entrando en el grupo 4, fíjense que he pasado el grupo 2 de inmovilizado, 3 de existencia y entro en el 4, estoy todavía solamente hablando de temas de activo, en los saldos de clientes y deudores. Recordar que los saldos de clientes, en el caso de que no se cobren, pueden ser deteriorados, y este deterioro es deducible si se cumplen algunos de los requisitos siguientes, que el deudor esté en concurso, que le hayamos puesto demanda judicial, etcétera, y que tenga los saldos una antigüedad superior a 6 meses. Recordar que para este año, aunque lo tendrán una transparencia posterior, tanto para el año 2020 como para el 2021, en las empresas de reducida dimensión, este plazo de 6 meses ha quedado reducido a 3. Pero recordar que quizás lo más importante, porque no viene en la norma, sino a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional, que no solamente basta con que hayan transcurrido los 3 o los 6 meses, sino que hemos de demostrar, y esa tenemos una carga de la prueba, la tiene el contribuyente, que se ha intentado cobrar, que se ha intentado realizar alguna gestión de cobro. El mero hecho de que ese saldo tenga una antigüedad superior a 3 o 6 meses no significa que ya podamos deteriorar y que ese deterioro sea fiscalmente deducible. En el caso de las empresas de reducida dimensión, recordar que pueden deteriorar el 1% de forma genérica del saldo de las cuentas a cobrar, obviamente eliminando de ese saldo las cuentas que ya estén garantizadas de alguna otra manera. Dentro de las cuentas con socios y administradores que se suelen dar en la mayoría de las sociedades pequeñas y medianas, pues tenemos que tener en cuenta si se están devengando y contabilizando obviamente estos intereses y practicando las retenciones correspondientes en su caso. Como operaciones vinculadas, debería de devengarse estos intereses y debemos de verificar eso, puesto que podría dar lugar a una contingencia fiscal. Debemos de tener en cuenta también, como una prueba a nuestro favor en el supuesto de una comprobación por parte de la administración, que tenemos que tener los contratos correspondientes. Voy a analizar ahora las cuentas correspondientes al pasivo, y vamos a entrar con el grupo 1, con el tema de fondos propios. Bueno,
comprobar si está correctamente contabilizada la distribución de beneficios y si se ha dotado o no a la reserva legal. Muchas veces me preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con el tema tributario? Es importante, porque si yo tengo que dotar a la reserva legal y no lo hago, estaré dotando un mayor importe a reserva voluntaria, y esto implicaría un mayor importe a la reserva de capitalización, que en una comprobación posterior no las quitarían, o nos las harían disminuir. Pero debemos de comprobar esto porque al final tiene incidencia fiscal. Lo siguiente que voy a comentar es verdad que no tiene una incidencia fiscal de forma directa, pero entiendo que sí indirecta, y además no cuesta nada verlo cuando estamos analizando ese balance de sumas y saldos que habíamos pedido en primer lugar, que es ver si la sociedad a nivel patrimonial está en causa de disolución o quiebra, ya que esto puede dar lugar a una responsabilidad de los administradores. El advertir esto a los administradores, tengo la experiencia que suele hacer de que estos se pongan las pilas y que realmente la información nos llegue mucho mejor, que intenten buscar soluciones a estos supuestos. Verificar las cuentas de reservas, ver los movimientos que han habido. Lo normal es que una cuenta de reserva, en la mayoría de los casos, salvo que haya habido una ampliación, reducción de capital, primas de emisiones, etcétera, solo tenga un movimiento en el año y es el correspondiente a la distribución de beneficios del año anterior. Pero pueden haber habido otro movimiento a raíz de la última modificación que hubo en el Plan General de Contabilidad. Podemos haber contabilizado gastos o ingresos en esa cuenta de reserva. Esos gastos e ingresos pueden que no den lugar a ningún ajuste extracontable, pero pueden dar lugar a ajustes extracontables. En el caso de los gastos negativos, un gasto, por ejemplo, del año anterior, pues podría dar ahora lugar a un ajuste negativo a la hora de determinar la base imponible y, por lo tanto, una menor cuota en el impuesto. Pueden haber ingresos de años anteriores, recordar que los ingresos no dan lugar a ajustes positivos, y yo pago el impuesto ahora. Esto significa que tendría que hacer una declaración complementaria del año en el que procedan. Pero lo que tengo claro es que si yo no analizo esa cuenta de reserva, no analizo el mayor de la cuenta de reserva, salvo que el único apunte, repito, haya sido la distribución de beneficios del año anterior, nunca me daré cuenta de que tengo que hacer un ajuste negativo o que tengo que hacer una liquidación complementaria. Otra de las cuestiones que quiero comentar respecto a los fondos propios, cuando una empresa que tiene pérdida y los socios hacen aportaciones para compensar estas pérdidas. Recordar que esto ha de hacerse en la misma participación que tienen en la sociedad, ya que si no daría lugar a posibles interpretaciones de liberalidades. Comento esto con un simple ejemplo para que se den cuenta. Imagínense una sociedad con pérdida, dos socios al 50% y, por no utilizar números grandes, hay que aportar 1.000 euros para compensar esas pérdidas. Si esos 1.000 euros, la participación del 50% debe de aportarse 500 euros cada uno. Puede darse el supuesto de que un socio, imagínense que yo soy el segundo, me dice el otro socio, Mully, yo ahora no tengo dinero, pon tú los 1.000 euros y ya te los daré yo cuando pueda. Si yo hago eso, esos 1.000 euros que yo aporto cuando yo tengo un 50% y tenía que haber aportado 500, los otros 500 van a tener el concepto de liberalidad. Lo que tengo que hacer en esos casos es decir, no, yo le presto a mi socio los 500, los dos aportamos 500 y cuando mi socio tenga esa liquidez ya me devolverá los 500. Esa sería la forma correcta en que habría que hacerlo para obtener, por decirlo de alguna manera, el máximo jugo fiscal en este tipo de operaciones. Y comprobar que en el caso de que existan subvenciones de capital, se estén llevando a beneficio del año a la cuenta de pérdidas y ganancias en la misma proporción en que se está amortizando esos bienes, a efecto de que fiscalmente no tengamos ningún problema al respecto. En el caso de cuentas de activos pasivos por impuestos diferidos, pues sí es bueno pues tener un poco la conciliación de a qué beneficios fiscales corresponden, cuánto corresponden a bases imponibles negativas, cuánto pueden corresponder si a alguno todavía le queda alguna deducción por doble imposición antigua, o en el caso de los leasing, los pasivos por impuestos diferidos, tener claro lo que corresponde a cada uno, porque si no, va a llegar un momento cuando se acabe esa operación de leasing, cuando hayamos terminado de compensar base negativa o generemos nuevas bases que no van a coincidir. Tengo que reconocer
que en este caso concreto es simplemente por dar una mejor imagen del balance, porque no tiene incidencia fiscal estos descuadres. Lo que realmente nos va a valer es la información de las bases imponibles negativas reales pendientes o las deducciones pendientes, y no la que aparezca en las cuentas de activo o pasivo en el balance. Suelo comprobar siempre, en referente a las cuentas deudoras, y aquí aprovecho también y hablo de las cuentas acreedoras, los organismos oficiales. Es decir, si yo tengo una cuenta de seguridad social acreedora en el balance, ese saldo me debe de coincidir normalmente con la seguridad social correspondiente al mes de diciembre, ¿eh? Puede en algunos casos que también incluya la de noviembre, porque se termina pagando el 2 de enero, porque fue fiesta, pero si no debería de coincidir. Si yo tengo una cuenta de hacienda pública acreedora por retenciones, pues me debe de coincidir con el último 111, 115, 123 o 210 presentado en el año. Si tengo una cuenta de hacienda pública acreedora por IVA o deudora por IVA, me debe de coincidir con el último modelo del IVA presentado. Esta cuestión la tenemos que tener en cuenta. Y analizo también las cuentas de proveedores y acreedores. ¿Qué es lo que analizo en las cuentas de proveedores y acreedores? Porque repito una vez más, yo no hago ninguna auditoría contable. Lo que quiero es ver aquellas cuentas que puedan tener incidencia fiscal, pues solo analizar en el balance de sumas y saldos aquellas cuentas de proveedores y acreedores normalmente que no hayan tenido movimientos en el año. No es normal que a un proveedor nosotros en un año no le hayamos pagado la deuda. El cliente nos dirá que realmente ha llegado a un acuerdo, falta emitir nota de abono o cualquier otra explicación. Pues tenemos que tener en cuenta esas explicaciones, anotarlas, verificar que se hagan esas notas de abono, porque si dejamos eso en el balance transcurrido el tiempo, la administración en una comprobación nos puede decir que se trata de un pasivo ficticio y por lo tanto incrementarnos la base imponible correspondiente. En cuanto a los gastos, ya he analizado todas las cuentas de activos y voy a pasar a analizar las cuentas de pérdidas y ganancias. Primero gastos y luego ingresos. En cuanto a los gastos, en el caso de empresas, sobre todo que se dediquen a empresas comerciales, analizar los márgenes brutos que suelen tener. Es decir, si yo tengo una actividad de venta, digamos, de textil y tengo un margen bruto que ronda todos los años entre 42, 43 a 50, 51%, perfecto. O sea, no voy a entrar tampoco más, repito, no voy a hacer una auditoría. Pero si este año yo veo que siempre estaba en ese intervalo y este año tengo un margen del 30 o tengo un margen del 60, sí que debería de pedir una explicación para por qué ha sido esta diferencia. Porque al final esto es lo que va a llamar también la atención a la administración y es lo que nos van a preguntar sobre ello. Y hoy, si lo preguntamos, que es reciente, seguro que el cliente nos va a decir, mira, es que yo compré una partida muy barata, una oportunidad, la he vendido al precio normal y por eso este año el margen me ha subido mucho. O al contrario, mira, tenía una determinada mercancía que no se vendía, la he vendido casi al costo y por eso el margen medio me ha bajado. Pero hoy se acuerda y yo puedo tomar nota en mis hojas de trabajo. Cuando tengamos una inspección dentro de 4 años, primero, igual esa persona, ese responsable, ya no está en la empresa o a lo mejor ya no lo recuerda. Y luego sí que vamos a tener problemas a la hora de tener que defender esto ante la administración tributaria. En relación a lo que antes comentaba de conciliar las cuentas contables con aquellas cuentas, digamos, de organismos oficiales, lo mismo voy a hacer con el resto de impresos. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de gastos por arrendamiento, voy a intentar conciliar con el modelo 180. No tiene por qué coincidir, porque yo puedo estar pagando alquileres a empresas que no están sometidas a retención, pero puedo hacer una conciliación y comprobarlo. Lo mismo con los servicios profesionales, ¿eh? Lo mismo con el rendimiento de capital mobiliario. No tiene por qué coincidir, porque yo puedo estar pagando servicios profesionales a empresas a las que no tengo, digamos que, practicar retención de ningún tipo. Pero sí voy a hacer esa conciliación, porque esos cuadres que suele hacer la empresa, la administración tributaria de manera interna, puede dar lugar posteriormente a requerimientos o de información o actuaciones de comprobación. Y lo que intento es evitar ese trabajo futuro. De la misma manera, sueldos y salarios suelo comprobar que coincida con el modelo 190 y 210. Tampoco tiene por qué coincidir, porque yo a lo mejor estoy contabilizando prorrata de pagas extras, pero al menos sí que me va a servir de guía
viendo la diferencia e intentar tener esas conciliaciones. Verificar si se han periodificado determinados gastos y gastos como seguro, el teléfono del último mes, la luz del último mes, etcétera, que se pagan, en el caso del seguro, muchas veces una vez al año. Hay que periodificar ese gasto, y los últimos con los últimos recibos correspondientes a suministros. Analizar dentro de la cuenta de gasto, con independencia que le preguntemos obviamente a nuestro cliente, pero analizando la cuenta de gastos, sobre todo la cuenta de gastos generales, si existen gastos contabilizados, que obviamente estarán ahí, porque están en el balance, pero que no tengan el carácter de fiscalmente deducible. Y comprobar en el caso de la retribución a administradores, si hubiera, que cumplan pues determinados requisitos mercantiles que están siendo obligatorios, o así se está exigiendo por parte de la administración tributaria, como que venga recogido el carácter retribuido en los estatutos. En cuanto al grupo 7, cifra de ingreso, pues por un lado también voy a intentar conciliar la cifra de ingreso con lo que aparece en el modelo 425 y 390, relacionados con el IJIC y con el IVA. Repito, no tiene por qué coincidir siempre. Yo puedo tener ingresos anticipados que sí se han declarado en el IVA o en el IJIC, pero obviamente no van en mi cifra de negocio en el impuesto sobre sociedades, pero puedo hacer una conciliación bastante simple al respecto. Lo mismo con los arrendamientos, lo mismo con los ingresos financieros, que conciliaré con las retenciones soportadas, y lo que ya comenté de las subvenciones de capital. Voy a ver dentro de los ingresos, lo dije cuando había tema de inmovilizados, si hay baja de inmovilizado. Y digo inmovilizado aunque puede darse con carácter general, eso es cierto, pero es donde más se da, es con el tema del inmovilizado. Si hay operaciones realizadas donde el periodo de cobro sea superior al año, porque como todos sabemos, en el impuesto sobre sociedad existe un artículo dedicado, o más de uno, no recuerdo exactamente, a la imputación temporal, donde nos dicen que en el caso de yo realizar una operación donde el periodo de cobro sea superior al año, puedo diferir el pago del impuesto a medida en que yo debería de ir cobrando estos importes, y no tener que declarar el devengo en la fecha del devengo el 100%. Recuerden que esto es una potestad del contribuyente. Yo decido si quiero diferir el pago o si me interesa declararlo todo en el año. También voy a analizar la cuenta de ingresos financieros, aparte del tema de las quitas que ya comenté con anterioridad, por ver si dentro de los ingresos financieros hay intereses, hay dividendos o hay beneficios obtenidos en la enajenación de valores. ¿Por qué? Porque en el caso de dividendo o enajenación de valores, si se tratan de acciones, participaciones de sociedades, entidades, donde tenemos un 5% como mínimo de participación y un año de antigüedad mínima, eso estaría exento en un 100%, y por lo tanto daría lugar a un ajuste negativo en la base imponible. Recuerden, porque lo habrán oído, que para el año 2021 lo que va a estar exento es un 95%, pero ahora estamos en el impuesto del año 2020 y la exención sería del 100% si se cumple esos dos requisitos. Ya con esto, digamos, he analizado lo que sería el balance del impuesto sobre sociedades, y ahora lo que voy a empezar a analizar son determinados criterios eminentemente tributarios que también me van a servir de cara a la liquidación del impuesto. Ya tengo la información del balance. ¿Qué me hace falta para la liquidación del impuesto? Y ahora, digamos, voy a analizar otros aspectos totalmente, o digamos, específicamente tributarios, que también tendré que tener en cuenta a la hora de liquidar el impuesto. El primer criterio a tener en cuenta es la definición de actividad económica, y sobre todo, básicamente en lo que se refiere a la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles, que recuerden que basta para que esta actividad se considere económica el que la sociedad tenga una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa para la actividad de arrendamiento. Aquí es importante destacar, tras la última modificación, es que por primera vez esto aparece recogido en el impuesto sobre sociedades. Segundo, ya no se exige el tema del local, como tampoco para las personas físicas. Y además, lo que sea más importante es que en los grupos mercantiles basta con que una de las empresas del grupo cumpla con este requisito para que se considere que todas las empresas que forman parte del grupo lo cumplen. Realmente, desde el punto de vista
práctico, la dificultad en este caso con la administración tributaria radica no en tener a esta persona contratada con contrato laboral y a jornada completa, sino en demostrar que esta persona tiene carga de trabajo suficiente. ¿Por qué es importante saber y por qué traigo esta colación cuando estamos hablando de un cierre fiscal? Pues lo traigo a colación porque el saber si es actividad económica o no la que realiza la empresa da lugar a la posible aplicación de algunas ventajas fiscales o no. También hay que tener en cuenta lo que es una entidad patrimonial. ¿Por qué? Porque la entidad patrimonial dice por definición el impuesto sobre sociedades que no realiza actividad económica. Luego, si no realiza actividad económica, tampoco tendrá derecho a determinadas ventajas fiscales. Recordar simplemente que se define la entidad patrimonial como aquella, dicho de una forma genérica, en la que más del 50% del activo no está afecto a actividades económicas. Ya definido estos dos primeros conceptos, aquí tienen un esquema muy simple de lo que sería la determinación de la base imponible, es decir, partimos del resultado contable, donde aplicamos todos los ajustes, sean positivos o negativos, extracontables que realizamos. Esto nos da lo que llamamos base imponible previa. De ahí restaremos o sumaremos, en caso de incumplimiento, la reserva de capitalización, compensaremos bases imponibles negativas y dotaremos o revertiremos reserva de nivelación. ¿eh? Esto es importante, el resto del esquema de liquidación no cambia, esto tampoco ha cambiado en los últimos años, pero digamos que sí es la novedad de estos últimos años. Lo traigo a colación porque quiero destacar, cuando luego pase a comentar esos tres conceptos, reserva de capitalización, compensación de base negativa y reserva de nivelación, que ese es el orden en el que tenemos que aplicarlo. No podemos decir, primero aplico compensación de base, después reserva de capitalización, o primero las dos reservas, capitalización, nivelación, y luego compenso base negativa. No, tengo que respetar ese orden que aparece en este momento en la pantalla. Recordar, sobre todo para el tema de subvenciones, que en el impuesto sobre sociedades se han de contabilizar siempre en la fecha del devengo. Y esto quiero recordarlo porque en el impuesto sobre la renta, recuerden que en el tema de subvenciones en la fecha del cobro. Sin embargo, en sociedades debemos de imputarlo en la fecha del devengo. Recordar, y por eso dije cuando hacíamos el análisis del balance de sumas y saldo, los movimientos que puedan haber en reservas, que ahí sí nos dice la norma que aunque se hubieran devengado en un año anterior, digamos al año en que estamos liquidando, podemos imputarnos ese gasto deducible como ajuste extracontable, no en el caso de ingreso, que recuerden, obligaría a realizar una declaración complementaria al respecto. En cuanto a las operaciones a plazo, lo dije antes cuando analizaba el balance de sumas y saldo, recordar sobre todo que en aquellas operaciones, digamos, en que el plazo es superior, plazo de cobro al año, tenemos la posibilidad, es un derecho que tenemos, no una obligación, elegimos nosotros el que querramos diferir el pago correspondiente de manera proporcional del impuesto del beneficio obtenido en esa venta. En cuanto a las amortizaciones, bueno, un poco hay que decir, ya dije que lo normal es aplicar el sistema de tabla, aquí tienen un ejemplo para que vean cómo se debería de realizar, pero también se puede aplicar cualquier sistema regresivo, número de dígito, porcentaje constante, etc. Recordar que existe lo que llamábamos antes una libertad de amortización para bienes de escaso valor, esto se sigue manteniendo. La única, digamos, diferencia a lo que teníamos con la legislación anterior es que es aplicable para cualquier tipo de empresa, sea o no sea de reducida dimensión, y definiendo bien de escaso valor aquel cuyo valor unitario no exceda de 300 euros y con un límite de 25.000 euros anuales. Por otra parte, en lo que a libertad de amortización se refiere, recordar que sigue existiendo para determinados supuestos relacionados con gasto de I+D o empresa, digamos, las sociedades anónimas laborales. Esta es la tabla, porque la tengan en plan de repaso de las amortizaciones con los porcentajes máximo y mínimo. Recuerden que más que venir
porcentaje mínimo lo que viene es la duración, la vida útil máxima, pero que dividiendo esto pues nos daría el porcentaje mínimo de amortización que podríamos aplicar. En cuanto al inmovilizado intangible, recordar que cuando es con vida útil definida debemos de amortizar en función de esa vida útil y en el caso de que sea de vida útil indefinida a razón de un 5%. Aquí sí quiero comentar que, por ejemplo, el Fondo de Comercio, recuerden que a nivel contable se amortiza un 10%, pero fiscalmente su deducibilidad está reducida a un 5%. Con lo cual lo correcto sería hacer un ajuste extracontable positivo de ese 5% en los primeros 10 años de vida, digamos, de existencia de ese fondo de comercio, y con posterioridad en los 10 años siguientes haríamos el ajuste negativo correspondiente. Recordar que en el año 2013 y 2014, 2 años de crisis donde la administración quería obtener un mayor importe de recaudación, se aprobó una norma donde se decía que para todas las empresas que no fueran de reducida dimensión, las que sean de reducida dimensión, esto que voy a comentar ahora mismo, no les afecta para nada, tenían un 30% de la amortización, sería considerado gasto no deducible. Bien, es verdad que esa pérdida que tuvimos, ese exceso de impuestos que pagamos por ello en el año 13 y 14, la norma nos permitía que a partir del año 2015 y durante un periodo de 10 años, es decir, hasta el 24 inclusive, por lo tanto, afecta al año 2020, impuestos que estamos tratando en el día de hoy, tendremos que hacer un ajuste negativo del 10% de ese 30% no deducible que hicimos en el año 2013 y 14. Lo más fácil es coger el impuesto del año 19 y copiar obviamente el ajuste. Si es un impuesto, como digo yo, de un cliente nuestro habitual. Cuando me viene un cliente nuevo, yo siempre digo, tengo que pedir el impuesto del 13 y el 14, tengo que ir a la fuente, porque si me voy a copiar del 19 y que el asesor que hizo, la persona que hizo el 19, se equivocó, como humano que es, que puede tener errores, ya me va a mí a inducir a un error. Sin embargo, si voy directamente a la fuente con el impuesto del 13 y el 14, nunca cometeré ese tipo de errores. Recordar que en el año 13 y 14 el tipo impositivo estaba en el 30%, en el 15 fue el 28%, pero ahora estamos en el 25%, por lo tanto, cuando yo pagué de más, porque me hice un ajuste positivo por ese 30% no deducible en el 30 y el 14, pagué un 30% de impuestos. Mientras que ahora que estoy haciendo el ajuste negativo, lo que estoy pagando es un 25%, luego lo que me estoy ahorrando es un 25%, estoy perdiendo 5 puntos de tipo impositivo. Bueno, en realidad en este caso, ojalá sirviera de precedente, el legislador tuvo esto en cuenta y nos permite practicar una deducción en la cuota de ese 5% de diferencial para que realmente no suframos pérdida alguna. Aquí tiene una tabla con los límites máximos del tangible e intangible. En cuanto a la libertad de amortización, existía una en el 2009-2010 ligada a creación de empleo, otra en el 11 y primer trimestre del año 2012, pero realmente ya no hay, digamos, libertad de amortización, salvo las que le comenté para aquellos bienes cuyo valor unitario no superan los 300 euros con un máximo de 25.000 euros. ¿Sí? Recuerden que también en el caso de las empresas reducidas dimensión sigue habiendo una libertad de amortización condicionada a creación y mantenimiento de empleo, y que también sigue existiendo la libertad de amortización para las sociedades anónimas laborales, para elementos afecto al I+D, para gastos de I+D activado como inmovilizado intangible y para las explotaciones asociativas prioritarias de acuerdo. Es decir, solo para esto que tiene la transparencia, más la que va ligada a la creación y mantenimiento de empleo en las empresas de reducida dimensión. Una novedad de este año 2020, de las poquísimas novedades que tenemos y que sí es aplicable, y por eso lo traigo aquí en este momento, en la liquidación del impuesto del año 2020, es que se ha aprobado una nueva posibilidad de libertad de amortización para las inversiones realizadas en la cadena de movilidad eléctrica, ¿eh? Solamente para este caso específico. Aquí tienen la redacción incluso de la norma. Es verdad que se da muy poco,
desde el punto de vista práctico, por aquellos clientes, aquellos contribuyentes que se puedan ver afectados, recordar que existe esta nueva libertad de amortización, y esto sí que es una novedad en realidad del año 2020. Recordar que existen los planes de amortización como ya venía existiendo con anterioridad. En cuanto a los valores inmobiliarios, recordar que desde el año 2013 los deterioros ya no son gastos fiscalmente deducibles, aquí no tenemos nada que hacer al respecto, pero sí quiero recordar una cosa que es importante, que tuvo lugar en el año 2016 y que este año 2020 además es el último año en el que se va a aplicar esta cuestión que seguidamente paso a comentar. A finales del año 2016 se aprobó una norma con carácter retroactivo al 1 de enero del año 2016, donde se nos venía a decir, dicho de una manera simplificada, que todos aquellos deterioros de valor inmobiliario que se habían realizado cuando realmente eran deducibles, o sea, que no es que estuviera mal hecho ni nada, ahora, a pesar de que estuviera todo muy bien, teníamos que revertir todos esos deterioros. Y lo teníamos que revertir para no, precisamente, agravar mucho en la liquidación del impuesto, se dio la posibilidad de revertir estos deterioros en un plazo de 5 años a razón de un 20% cada uno de los 5 años siguientes. Es decir, empezando en el año 2016 y la última reversión tenemos que hacerla este año 2020. Recordar que esta reversión se ha de hacer en todo caso donde exista el deterioro, es decir, la única forma de no hacer la reversión es que no tengamos el deterioro contabilizado. Y para no tener ese deterioro, ¿qué tiene que haber ocurrido? Pues bien, que esa participación que tengamos en una determinada entidad, esta haya sido liquidada o disuelta, o que estas participaciones ya las hayamos transmitido. Por lo tanto, a 31 de diciembre del 2020 no aparecerían en nuestro balance ni el importe de la inversión financiera, ni el importe de su deterioro. En cuanto al inmovilizado material, intangible, inversiones inmobiliarias, en cuanto al deterioro al respecto, lo comenté cuando analizamos el balance de sumas y saldo, porque fíjense la incidencia fiscal que puede tener, como ya comenté con anterioridad. En cuanto al deterioro de existencia, recordar que en principio este deterioro es deducible, lo que ocurre es que la carga de la prueba es del contribuyente, o sea, de hecho, la única que teníamos una forma directa también fue eliminada, y la única, ahora puede existir cualquier deterioro, pero siempre que podamos demostrar la veracidad de ese deterioro, bien con un acta notarial donde se tira mercancía, un certificado de sanidad, etcétera, donde se está destruyendo pues medicamentos, lo que fuera. Recordar, es deducible el deterioro de existencia, de los pocos, junto con el de cliente sigue siendo deducible, pero tenemos nosotros la carga de la prueba. En cuanto al deterioro de insolvencia, ya he dicho que es deducible, lo comenté también antes cuando analizábamos el balance de sumas y saldo, siempre y cuando se cumplan algunas de estas circunstancias. En cuanto a las provisiones, recordar que solamente hay 3 provisiones que son deducibles desde el punto de vista fiscal. Todas las demás que tienen en las transparencias anteriores o cualquier otra que se les pueda ocurrir, en ningún caso son o tienen el carácter de fiscalmente deducible. Solamente hay 3 que sí que lo tienen: las correspondientes a actuaciones medioambientales, las correspondientes a provisiones técnicas realizadas bien por empresas de seguro, bien por sociedad de garantía recíproca, o bien por aquellas empresas que se dedican, cuando realizan sobre todo una venta o una determinada reparación, y dan una garantía. Entonces dan una garantía para reparaciones futuras, para revisiones futuras, etc. Entonces, siempre y cuando el importe de la provisión no exceda del que resultaría de aplicar la fórmula que en este momento está en pantalla, en ese caso, hasta ese importe máximo, la provisión sí que tendría el carácter de fiscalmente deducible. Todo lo que exceda de dicho importe tampoco lo sería. Luego repito, solo 3 tipos de provisiones: medioambiental, técnica de seguro o sociedad de garantía recíproca, y las correspondientes reparaciones y revisiones de bienes. Normalmente esto se da en venta de automóviles, productos electrodomésticos, es donde se da con más frecuencia este tercer tipo de provisión que acabo de citar. Dentro de los gastos no deducibles, no voy a
comentar todos los que hay, no han sufrido, digamos, variaciones, no digo en los últimos 5, en los últimos 10, 15 o 20 años, sí voy a comentar lo que ha modificado al menos en los últimos 4 o 5 años, como es, por ejemplo, el tema de los intereses por préstamos participativos. En el caso de préstamos participativos realizados entre empresas del mismo grupo y otorgado con posterioridad al 20 de junio del año 2014, no tendrán la consideración de gasto deducible ni de ingreso computable, sino que tendría, digamos, como si fuera un dividendo, por lo tanto, gasto no deducible para uno y para el otro tributa, pero como dividendo, con lo cual, si cumple los requisitos, podría tener parte o la totalidad de los dividendos exentos. Hasta el 20 de junio del 14, si se otorgó ese contrato de préstamo participativo, sí que es gasto para uno e ingreso en concepto de intereses para el otro. Recordar también, como novedad en los últimos 4 o 5 años, en el caso de donativos y liberalidades. Los donativos siguen sin ser gasto deducible, ahí no ha cambiado nada, pero en cuanto a las liberalidades, los correspondientes a gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores, hasta el 1% de la cifra de negocio, siempre que estén obviamente justificados, no vamos o no deberíamos de tener problema en cuanto a su deducibilidad. Ahora bien, si el importe que tenemos contabilizado por este concepto de gasto supera este 1%, ese exceso sí que tendremos, no significa que no sea deducible, cuidado, sino que significa que nosotros tendremos la carga de la prueba de demostrar realmente su vinculación con los ingresos. Hasta el 1%, digamos, que de una forma bastante pacífica está siendo admitida por la inspección. Normalmente le puedo señalar desde el punto de vista práctico con mis clientes, el 99% no supera este 1% en este tipo de gastos. En el resto de los gastos, tener en cuenta lo de la retribución de los administradores, que ya comenté antes, en cuanto a verificar de que aparece ese cargo como retribuido en los estatutos. En cuanto a los gastos por extinción de relaciones laborales, simplemente recordar que está exento con un límite máximo de 1 millón de euros. En cuanto a los gastos financieros, también recordar que el límite máximo de deducibilidad también está en el 1 millón de euros o en el 30% del beneficio operativo. Esto es una cuestión a tener en cuenta. En realidad, en la práctica, solo por las grandes empresas, pequeñas y medianas empresas no van a tener ni siquiera que calcular cuál es el beneficio operativo, pero aquellos que se vean afectados, aquí tienen la forma de cálculo de ese beneficio operativo para poder comparar el 30% con el 1 millón de euros. La mayor de las dos cantidades, lo que se admitiría como deducible desde el punto de vista fiscal. Recuerden que si mi gasto financiero es mayor y supera ese millón o supera ese 30% el beneficio operativo, el exceso no se pierde, sino que se podrá deducir en los años siguientes. Respecto a las entidades vinculadas, no ha habido ninguna modificación importante de los últimos años. Simplemente quiero recordar, porque entiendo que sí que es importante el punto de vista práctico. No sé si se me fue por aquí. Cuando se dice que una persona es vinculada, entonces recordar que esto es importante cuando los accionistas o socios tengan una participación igual o superior al 25%, en el caso de consejeros, administradores, empresas del mismo grupo, eso ya no ha variado absolutamente nada. Recordar en cuanto a las operaciones vinculadas, dos cuestiones que sí, no voy a entrar en el tema de documentación, sí les he dejado un montón de transparencia para que sepan que ha de prepararse, pero no tienen realidad implicación de una manera directa en lo que sería la liquidación del impuesto. Lo que sí quiero son comentar dos cuestiones. Una primera es que siempre que tengamos una operación vinculada, recordar que en una comprobación realizada por la administración pueden practicarnos, pueden llegar a practicarnos dos ajustes. Uno que es el que solemos denominar ajuste primario o ajuste bilateral, que consiste en que si me dice que en la operación que yo he realizado he de incrementar, por ejemplo, el valor de mi ingreso, pues de la misma forma se ha de incrementar a la otra parte que interviene en la operación. Más ingreso para mí, más gasto para la otra parte. Menos ingreso para mí, menos gasto para la otra parte. Salvo que se trate, obviamente, caso muy concreto, como puede ser una venta de un inmovilizado. Puede ser un mayor ingreso para mí y no un mayor gasto para la otra parte, sino un mayor valor del inmovilizado
que es verdad que se llevará un mayor gasto, pero vía amortización. Pero el ajuste tiene que ser siempre bilateral, para las dos partes. Eso no me preocupa tanto desde el punto de vista práctico, que obviamente debemos de intentar valorar estas operaciones a valor de mercado. Antes no lo dije, pero aprovecho. Recuerden que los sistemas de valoración vale cualquiera de los que aparecen en la norma. Es verdad que el que más se suele aplicar es el método del precio libre comparable, pero cualquiera de los métodos existentes sería válido. Sí quería destacar y señalar desde el punto de vista práctico una modificación importante que se ha producido en estos últimos 5 años, que es la aplicación del ajuste secundario. El ajuste secundario ya se venía aplicando con anterioridad, que lo que nos viene a decir es que hay que darle a la diferencia de valor el tratamiento fiscal que le corresponda a la naturaleza de la renta, es decir, si yo a mi sociedad le alquilo un bien en 100 y Hacienda me dice que tenía que haberle cobrado 90, pues la administración me va a decir, ajuste primario, 10 menos de ingreso para mí, 10 menos de gasto para la sociedad. Pero ajuste secundario, yo al final me he llevado 10 que no me corresponden. Pues eso tiene la consideración de un dividendo y tendré que tributar por esos 10 como dividendo. Con lo cual yo al final tributo 90 por el arrendamiento y los 10 por dividendo, pero la sociedad tributa los 90 como gasto nada más. Este ajuste secundario, que está así, digamos, reglamentado, se viene aplicando desde su aprobación, pero lo que quería destacar es que desde el 2015 se aprobó una modificación al respecto que se venía pidiendo desde hace años, porque ya existía esta modificación en el resto, o por lo menos en la gran mayoría de los países europeos, y es que no se aplicará el ajuste secundario si tiene lugar la restitución patrimonial entre las personas o entidades vinculadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ejemplo que les he planteado del alquiler, si yo cobré 100 y la administración me dice que en 90, diré 10 menos de ingreso para mí, 10 menos de gasto para la sociedad. Eso es indiscutible, si estamos de acuerdo con que el valor de mercado es 90. Pero cuando la administración me diga, sí, muy pero ahora tú esos 10 me tributas por dividendo, por el ajuste secundario, yo le puedo decir, ni hablar. Yo voy a hacer lo que se llama técnicamente la restitución patrimonial, o sea, yo voy a devolver esos 10. Yo cojo los 10 que en teoría cobré de más y lo ingreso en la cuenta de la sociedad. Con lo cual, ya no me pueden aplicar el ajuste secundario. Esto es importante tenerlo en cuenta, no de cara tanto a la liquidación del impuesto sobre sociedades, pero sí de cara a comprobaciones que tengamos por parte de la administración. Sí quiero destacar, y lo traigo a colación, que no afecte mucho a la liquidación del impuesto de manera directa, porque muchas veces no caemos en estas cosas, que esta restitución, esta devolución, se ha de hacer siempre antes de que la liquidación, digamos, esté dictada. Es decir, si normalmente esto tiene lugar, estas comprobaciones, en actas de inspección, pues en un acta, digamos, de conformidad, tenemos, después de firmar el acta, un mes, que es cuando realmente tiene lugar la liquidación por el inspector jefe. En el caso de un acta de disconformidad, hasta que el inspector jefe dicte el acuerdo de liquidación, en ese interín podríamos hacer esta restitución para que el ajuste secundario en ningún caso sea de aplicación. Existen los acuerdos previos de valoración, obviamente no voy a entrar ahí. En cuanto a las exenciones por doble imposición, ya lo comenté antes cuando analizaba el balance de sumas y saldos. Básicamente las más importantes son las que hacen referencia a dividendos y a beneficio por enajenación de valores. Recuerden, si cumplimos los dos requisitos de una participación igual o superior al 5% y hemos mantenido esos títulos un año como mínimo de duración, o en el caso de dividendo, un compromiso de mantener ese año si todavía no hemos llegado a él, esos dividendos, esos beneficios obtenidos en esa cartera de valores no tributan, están exentos. Bien, es verdad que en el caso de tener una pérdida en este tipo de valores que cumplan estos requisitos, esa pérdida tampoco sería una pérdida fiscal. Reserva de capitalización. Recuerden que esto es un beneficio fiscal importante que nos permite disminuir la base imponible por la cual vamos a tributar por la menor de los dos importes que voy a citar. El 10% de la base previa, por eso puse el esquema de liquidación. Recuerden que la base previa es resultado contable más o menos ajuste extracontable, o 10% del incremento que haya tenido lugar en los fondos propios de la entidad del año anterior respecto a este.
Recuerden, esto aquí tienen la forma de cálculo en la transparencia de cómo se calcula el incremento de fondos propios, pero dicho de una forma práctica y aplicable a más del 90% de las empresas, es lo que hayamos llevado como distribución a la cuenta de reserva voluntaria. Recuerden que solo tienen derecho a aplicar esta reserva de capitalización aquellas entidades que tributen al tipo general o al 30%, es decir, no lo pueden aplicar una cooperativa por el beneficio fiscalmente cooperativo, porque eso tributa al 20%, no pueden aplicar la reserva de capitalización las empresas de nueva creación durante los 2 primeros años porque tributan al 15%, etc. Solamente las que tributen al 25% o al 30%. Es un beneficio fiscal real, porque simplemente basta con hacer un asiento contable, un apunte contable, y que durante 5 años esto se mantenga. Esto no significa que yo no pueda repartir dividendos ¿eh? En un futuro. Podré hacerlo con cargo al beneficio de cada año. Si quiero hacer un reparto con cargo a reserva de años anteriores, entonces cuando sí estaría incumpliendo y tendría que hacer un ajuste positivo. Pero en los demás casos creo que es un incentivo fiscal que realmente merece la pena. Esto se aprobó en el año 2015, salíamos de una crisis para fortalecer la situación patrimonial de la empresa y creo que es un beneficio del que debemos de aprovecharnos siempre que se pueda. En cuanto a las bases negativas, no han habido variaciones importantes. Sí quiero comentar una desde el punto de vista práctico que creo que merece la pena. Aquí tienen en esta tabla, digamos, los límites de aplicación de la base imponible, es decir, hasta 1 millón de euros, lo tenían una transparencia anterior, no hay límite ninguno, siempre podemos compensar sin ningún problema, pero en el caso que quisiéramos compensar más de 1 millón de euros, pues tendríamos los límites del 70, 50 o 25%, según la cifra de facturación de la empresa en el año anterior, fuera inferior a 20, estuviera entre 20 y 60 o superior a 60 millones. Esto no ha sufrido variación, sigue siendo igual desde el año 2017, y todo lo que concierne a la compensación de bases imponibles negativas no ha sufrido modificación alguna desde el punto de vista normativo, pero sí desde el punto de vista jurisprudencial, y esto sí que es importante, por eso lo quiero destacar. El Tribunal Económico Administrativo Central sacó una resolución en unificación de criterio diciendo que la compensación de bases imponibles negativa se consideraba como un derecho de opción. El que se considere como un derecho de opción, ¿qué significa? Que si yo no lo ejercí en mi periodo voluntario de presentación del impuesto, ya no lo podía ejercer con posterioridad. Y es más, la administración, en base a esa resolución, estaba interpretando que si yo en el periodo voluntario compensé, por ejemplo, tenía una base de 100, pero solo compensé 60, aunque tenía bases disponibles por 1000, compensé un 60% porque por el 40% quería aplicar deducciones en cuota que tenía, en una comprobación posterior, si se me incrementaba la base, no podía compensar base nunca por encima del 60%. Bueno, ha salido 2 sentencias ya, donde dice que la compensación de bases imponibles negativa, y esto es lo importante, no tiene la consideración de derecho de opción. Luego volvemos a la situación anterior, son bases imponibles que podemos compensar cuando, como nos venga en gana, siempre que querramos, bien en forma voluntaria cuando liquidemos el impuesto, bien presentando el impuesto fuera de plazo, bien haciendo una complementaria con posterioridad, bien cuando en una actuación de la inspección se nos incremente la base imponible. Siempre podríamos compensar bases negativas, obviamente, si las tuviéramos. En cuanto a las deducciones, no han habido cambio, por eso me lo estoy, digamos, saltando. Sí les he mantenido un poco la información para el que quiera repasarla. Solo ha habido una modificación en la deducción por producciones cinematográficas, en el cual se incrementan, digamos, los posibles importes con derecho a subvención, pero en lo demás tampoco ha habido cambio ninguno, por eso tienen ahí las 2 reducciones. Recordar, ya antes mencioné de una deducción del 5%, por el 30% que no nos habían dejado deducir de amortización en el año 2013 y 2014, y recordar que esto también es de aplicación en la actualización de balance, en la última actualización que hubo al respecto en el impuesto sobre sociedades. Y por último,
sí me gustaría comentar dentro de las empresas de reducida dimensión, sí hacer un comentario en cuanto a la reserva de nivelación. Recuerden que en la reserva de nivelación, también un incentivo fiscal novedoso, que solo pueden aplicar las empresas de reducida dimensión, y recuerden que es muy fácil de aplicar, es un 10% de la base imponible previa. Pero recuerden el esquema de liquidación que les puse con anterioridad. Ahora la base imponible previa no es resultado contable más menos ajuste extracontable, es resultado contable más menos ajuste extracontable, más menos reserva de capitalización, menos compensación de bases imponibles negativas. Y desde ahí podemos practicar sin más un 10% contabilizando. ¿Para qué sirve la reserva de nivelación? Para utilizar bases negativas futuras. Es un adelanto de la compensación de bases negativas. ¿Qué ocurre si yo en los próximos 5 ejercicios no tengo bases negativas futuras? Que pasados 5 años tendré que devolver ese ahorro que he obtenido hoy, incrementándome la base imponible con un ajuste positivo. Por eso yo siempre digo que la reserva de capitalización sí es un incentivo fiscal real, pero la reserva de nivelación puede ser un incentivo fiscal cuando he tenido luego bases negativas en alguno de los 5 años siguientes, pero aun cuando no las tenga y tenga que devolver ese ahorro al cabo de 5 años, no será un incentivo fiscal, pero sí es un incentivo financiero, porque al menos me permite pagar con 5 años de retraso esa parte de impuestos. Aquí tienen también un ejemplo. Recordar, antes lo comenté, que sí es una novedad para el año 2020, y lo comenté cuando analizando el balance de suma y saldo les hablaba del deterioro de los créditos de cliente, que para el año 2020 y 2021, 2020 que es lo que nos interesa hasta ahora, ese plazo de 6 meses para poder deducir un deterioro de crédito ha quedado reducido a un plazo de 3 meses. Pero recordar siempre que en estos casos además tenemos que justificar la gestión de cobro. El resto en cuanto a los leasing ya lo comenté antes también, y con esto creo que cumpliendo el horario, pues termino esta exposición, y gracias a todos porque cuando la estén viendo, pues me habrán aguantado durante una hora. Muchísimas gracias. Agradecemos tu participación, Murli. Deseamos a todos que esta webinar les haya sido de utilidad. No se pierdan la webinar especial Canarias de este impuesto. Muchas gracias a todos por su asistencia.